Bienvenidos a este especial desde Ucrania. Desde el 24 de febrero de 2022, el impacto de la guerra en la población civil ha sido devastador. Busha, Irpin y Sium, entre otras, han sido testigos de ejecuciones, torturas, desapariciones forzadas y miles de familias siguen buscando a los suyos. Ciudades que han sido recuperadas por Ucrania se han reconstruido a pesar del dolor, pero otras, como Gerson, son atacadas permanentemente, especialmente por drones FPV, en lo que se ha considerado realmente como un safari humano. Millones de personas siguen viviendo en territorios ocupados y el número real de víctimas tal vez nunca se conozca, pero la violencia contra la población civil es peor cada año. 2024 fue un 30% más mortífero que 2023 y 2025 está rompiendo todos los récords. A pesar de todo, la vida continúa. En Kiev, los cafés, los conciertos, los teatros conviven con las alarmas, con los drones y los misiles, como verán en el siguiente informe. Un matin, en se réveillant dans le sommeil agité, Grigor Samsa s'est senti. Il a cru que c'était mai-juin, son anniversaire, mais non, c'était février 2024, la guerre. En esta sala de conciertos de Kiev, la banda Bloomshore ensaya antes de la presentación de esta noche. Tocan juntos desde antes de 2022. Cuando pienso en esos tiempos, entiendo que eran tiempos tan felices que en realidad no apreciábamos y ahora finalmente aprendimos a apreciar cada momento de la vida. Tanto músicos como público encuentran en estos conciertos un espacio para respirar. Entiendo que no es un arma, pero influye en la mente de la gente para darle coraje, para hacer algo nuevo, crear algo nuevo, contra este caos y esta destrucción. El toque de queda los obligará a acabar antes de la medianoche, pero poco importa. Aquí dentro, la guerra parece lejana. Pero afuera, vuelven las alarmas, se anuncian drones y misiles hacia Kiev. Algunos no hacen caso, otros buscan refugio en el metro, como Natasha. Con los apagones y todas estas alarmas constantes todo es más complicado porque oscurece más temprano. Cada tarde pienso dónde dormiré hoy y monitoreo la situación. Es difícil, pero sigo estudiando y trabajando. Con cada sonido que viene desde afuera, revisa los canales de Telegram. Dicen que Kiev está siendo atacada. Por alguna razón mi reacción defensiva es sonreír, pero en realidad me preocupo por los que están arriba. Los daños aparecen al amanecer. Victoria se fila para registrar los destrozos que dejó un dron en su edificio. Las paredes temblaron, arrancó las puertas, pero no hubo incendio. Eso es lo principal. El vidrio salió hacia mi esposo, pero el niño está bien. Dice que no tienen otra opción que continuar como lo hace el resto de la ciudad. A pesar de las dificultades que trae el invierno, cuando las noches son más largas y el miedo más intenso. Es muy aterrador y digan lo que digan, cada noche es tan difícil de vivir como la primera, absolutamente cada una. Pero igual por la mañana nos despertamos y tratamos de distraernos, de mantenernos positivos y seguir viviendo esta vida. En el Teatro de la Ópera de Kiev, el ballet realiza los últimos ensayos antes de la función que sigue el ataque de la noche anterior. Siempre les digo a los artistas, ustedes son inquebrantables, somos fuertes. Para hoy se anuncia lleno total. Al comienzo de la guerra, Kiev estaba vacía y yo en mi oficina salía al balcón y miraba este horror que había. Ahora todos están felices de que ahora, pese a todo, puedan salir al escenario, crear y dar al menos algo de alegría a los espectadores. Y es que para los ucranianos continuar con su vida también es una forma de resistencia. La guerra sigue impactando el día a día de la vida de los ucranianos. Más de 6 millones han buscado refugio en el extranjero y millones más están desplazados dentro del país y la mayoría no podrán volver a sus casas porque están ocupadas, destruidas o simplemente muy cerca del frente de batalla. Esto se suma que miles de niños han sido deportados a Rusia y solo una pequeña proporción ha vuelto a casa. 2025 está siendo especialmente duro por los cortes de electricidad y calefacción. Estuvimos en Kharkiv y en Kiev, conversamos con la gente para ver cómo ven esta realidad y especialmente el futuro.
Половиночку коров'ячої? Добре. Можна писати словом катастрофа. La situación es catastrófica. Nos enfrentamos además a que la gente que eran nuestros clientes, nuestra base principal de clientes, se están yendo de Ucrania. Вони виїжджають з України. Ми також стикаємося з тим, що También nos enfrentamos a que tenemos que buscar fuentes alternativas de energía cuando pagan la luz en la granja. вимикають світло на фермі. Це все дуже багато. Todo esto es muchísimo manejo operativo, muy estresante. Además de esto, encima de nosotros vuelan drones, misiles. Нами літають дрони, ракети, тому Hacia ese lado no queda ningún cartel y ya nadie intenta ponerlos de nuevo, porque no tiene sentido. Cuando empiezan los bombardeos vas al trabajo, pero entiendes que quizá no llegues a tiempo o no llegues en absoluto. Pero trabajamos. Nuestro director cultiva él mismo los tulipanes, los planta en sus invernaderos y esto está en Bucha. Ми просто виконуємо свою роботу, я не знаю, кожен на Solo hacemos nuestro trabajo, cada uno desde su lugar. ¿Y cómo sobrevivimos? Intentamos, simplemente. No todas las personas quieren irse de la ciudad en la que nacieron. En realidad esperamos la paz, sin duda, pero no cualquier paz. Nadie quiere vivir bajo ocupación. El dron cayó en algún lugar allí y no dentro del edificio, así que todo está más o menos bien. La vida en Kharkiv es completamente diferente de lo que solía ser, pero la gente que amo está conmigo, aquellos que todavía están conmigo. En situaciones así en guerra el capital humano es lo más importante, porque nada realmente importa, no el dinero, no el estatus. Y creo que esa es la clave de por qué la gente en Kharkiv todavía vive aquí. Para hablar de las consecuencias de la guerra en la población civil hemos invitado al sociólogo Timothy Brick, que es rector de la Kyiv School of Economics. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el impacto de la guerra en la sociedad y sigue estando tan cohesionada como al comienzo? Muchas gracias. So we have a lot of Tenemos muchos estudios y sabemos que cuando la guerra acababa de empezar, la sociedad ucraniana mostró una cohesión sin precedentes. Por primera vez en nuestra historia, los ciudadanos ucranianos empezaron a confiar en el gobierno y en el presidente. Había mucho optimismo e incluso las personas que eran refugiadas, el 70% de ellas quería regresar a Ucrania cuando terminara la guerra, pero esa era la situación cuando la guerra empezó. Ahora, después de 3 años, las cosas han empeorado. Sin embargo, la sociedad sigue bastante unida. Sabemos que alrededor del 30% de los refugiados quiere volver a Ucrania. Sabemos que la sociedad todavía confía en el presidente más de lo habitual. Y nuestros estudios muestran, sorprendentemente, que incluso si las personas hablan ruso o ucraniano, o si pertenecen a distintos grupos religiosos, no se critican ni se odian entre sí. Así que la sociedad no está tan polarizada. Pero no quiero endulzar nada. Por supuesto, hay muchos problemas y la gente siente fatiga, están cansados de la guerra, y eso afecta su nivel de estrés. Hemos visto que la movilización se ha convertido en un problema para la sociedad. ¿Eso indica que hay falta de ánimo por defender a Ucrania? ¿Cómo se explica esto? La movilización es un gran problema en Ucrania. Sabemos que antes de la invasión, alrededor del 30% de los hombres quería unirse voluntariamente al ejército. Ahora la situación no es la misma. Diversas encuestas muestran que la gente tiene miedo por su vida, miedo de ser capturada o torturada, pero también hay un gran problema relacionado con la justicia. Lamentablemente, el proceso de movilización no es muy justo ni transparente y, además, la gente está preocupada por la falta de rotación. Una vez que entras al ejército, nadie sabe si serás rotado o cuál es el final de tu contrato. Esto aumenta el miedo y la angustia de la población. Sin embargo, vemos que la situación sigue siendo más o menos aceptable. No vemos que la gente esté intentando escapar del país intensivamente. Todavía hay voluntarios. Y vemos que tanto hombres como mujeres solicitan entrar al ejército cada año.
Hemos visto en los últimos días este escándalo de corrupción que ha afectado al círculo del presidente Zelensky. ¿Cómo afecta esto unas posibles negociaciones para acabar la guerra? Esta palabra la entendemos en todos los idiomas. La corrupción es un gran problema en Ucrania. Recientemente, la sociedad reaccionó de manera muy intensa a los escándalos de corrupción. Tuvimos una protesta este verano y, según los estudios sociológicos que conozco, la mayoría de las personas culpa o reacciona negativamente al sistema en su conjunto. Sorprendentemente, la imagen del presidente sigue bastante intacta. La gente no es tan negativa hacia él, así que creo que su figura sigue siendo bien establecida en la sociedad ucraniana y puede representar a la sociedad ucraniana en el ámbito internacional. Todavía tiene confianza y legitimidad. Y en un aspecto positivo, vemos que las instituciones anticorrupción están funcionando. Algunas personas participan en corrupción, lamentablemente, pero las agencias lo abordan y arrestan a estas personas o intentan arrestarlas. La sociedad ucraniana está obviamente indignada, pero parece que la confianza en el presidente todavía existe. En el caso hipotético que mañana se acabe la guerra, ¿cuáles son los mayores retos, tanto sociales como económicos como políticos, para Ucrania? Habrá muchos problemas, por supuesto. Nuestro propio instituto calculó que para reconstruir la economía ucraniana necesitaremos más de 160.000 millones de dólares. Y esto es solo para reconstruir lo que fue destruido. Pero también podemos verlo así. No queremos solo reconstruir, queremos mejorar. Queremos que la gente regrese y viva en paz. Así que se necesitará mucho más dinero e inversión. Pero creo que es importante recordar que Ucrania será parte de la Unión Europea. Y ahí hay muchas oportunidades para trabajar juntos. Creo que muchos ucranianos volverán a Ucrania porque, como dije, sabemos por encuestas que el 30% de las personas quiere regresar siempre que tengan vivienda, empleo y seguridad. Así que hay cierto sentido de optimismo. Timothy Brick, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos en este especial sobre la guerra en Ucrania, donde se espera que el 2026 sea el año en el que termine la guerra.